Amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Y tiempo de hablar sobre el reciente voto de uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia acerca de la petición de del documento presentado, de la petición de los padres en acción con respecto al currículo escolar. Y estamos para conversar sobre este tema y sobre también la aplicación transversal del enfoque de género en las leyes del Perú, con dos destacados conocedores de este tema y además uno de ellos ponente ante la Corte Suprema de Justicia. Es el doctor Justo Balmaceda, de Padres en Acción. Gracias, Justo, por estar con nosotros. Buenas tardes, Reinaldo. Un gusto. Y también estamos con Cristian Rosas, politólogo y vocero de Con mis hijos no te metas. Gracias, Reinaldo. Gracias por la oportunidad, como siempre. Bueno, son tiempos interesantes, ¿no es así? Porque el tema de la acción popular puesta por Padres en Acción contra el currículo escolar ha ido avanzando. Primero hubo un fallo en primera instancia, luego pasó a segunda y ahora está en la Corte Suprema y se van sucediendo los votos. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? ¿Puedes explicarnos, Justo, por favor? Sí. Bueno, el último voto emitido por el juez Cartolín Pastor, que es el sexto juez que pasa a conformar la sala donde se está viendo el caso contra el currículo de educación básica, sin embargo, no ha venido a sumarse a ninguna de las tres posiciones que se establecieron entre los 5 jueces supremos originarios. Para explicar a nuestro público, el caso ha llegado ya al conocimiento de la Corte Suprema, que es la última instancia, ¿no es así? Así es, sí. ¿No es cierto? Sí, en una acción popular la Corte Suprema es la última instancia. La última instancia. Y entonces, en la primera votación, ¿cómo quedaron los votos? Sí, de los 5 jueces supremos, 2 votaron a favor de lo que se había establecido en la primera sentencia, en la primera instancia, a favor de los padres de familia. 2 votaron en contra, declarándola infundada la sentencia de primera instancia, y hubo una tercera posición. El quinto juez, la juez que es mujer, votó por una interpretación, una sentencia interpretativa. Que no se suma a ninguno de los dos, ni a favor ni en contra. Así es, genera una nueva situación. Formalmente dice que la demanda debe ser declarada infundada, formalmente, pero ahí viene el matiz en la interpretación que esta jueza da, en la que determina que la identidad de género es uno de los factores propios del enfoque de género. ¿Okay? Entonces luego viene el juez Cartolín y no se suma a ninguna de estas tres, sino que genera una cuarta posición, porque genera una nueva sentencia interpretativa que no se suma a la sentencia interpretativa de la jueza originaria, ni se suma a las otras 2 posiciones, sino que genera una cuarta posición, ¿okay? En la que dice que la identidad de género no debe ser parte del enfoque de género. Entonces nadie ganará, ni el Minedu, ni los padres de familia, por decirlo, simplificándolo en ganar algo, hasta que alguien no tenga 4 votos a favor, ¿no? Ahora, uno de los temas es que, ¿qué solicitaron los padres de familia? Porque ahorita estamos hablando de si el enfoque de género puede ser positivo o no, si figura en las leyes, pero en realidad lo que solicitaron los padres de familia era que se les consulte, ¿no es cierto? ¿O fue más amplia la solicitud? Interesante pregunta, porque las personas no terminan de entender todo lo que los padres de familia hemos demandado. Claro. Nosotros demandamos realmente 2 grandes pilares. El primer pilar es que no se le consultó a los padres y se vulnera el derecho constitucional a participar en las políticas educativas. Este pilar es el único que está probado en el juicio, con un alto así de folios que presentó el mismo Minedu sobre la consulta que le hizo a los directores, profesores y padres de familia, y está probado que no se le consultó a ningún padre de familia. Por eso es que la sentencia de primera instancia nos concede este aspecto de la demanda. Porque esto, hay que aclararlo, esto dice la ley y la Constitución. Correcto. ¿No es cierto? Que los padres participan. Ok, ¿dónde participaron los padres? ¿Dónde están los documentos?
¿Dónde están las consultas? ¿Dónde están las firmas de los padres? El video, la foto, el dibujo de un padre de familia, no lo sé. O un testigo que diga, vino un papá para decir sí o no. No hubo. Y lo dice la ley. Y entonces ahí es clarísimo. Y eso solo ya debería ser abajo el currículo. Correcto. Que lo consulten, ¿no es cierto? Correcto. Por eso sorprende que en la Suprema solo 2 jueces de los 6 que ya están sumando al 6º juez Cartolín, solo 2 jueces conceden fundada la demanda en el extremo de que no se consultó. Y sorprende que los demás jueces hayan dicho infundada en la parte de que no se consultó. Sí, claro. ¿No? Sorprende muchísimo esto. Claro. Y gravemente, porque están desconociendo la prueba evidente y fuerte que está en el expediente. Y la segunda parte, el segundo pilar de nuestra demanda fue el tema de fondo. Nosotros decimos que precisamente el párrafo de la construcción social, el párrafo de que sin importar la biológico con lo que uno nazca, las interacciones sociales son las que construyen nuestro género, esa parte es la que se refiere expresamente a la identidad de género. Y nosotros decimos que esto es inconstitucional, que el enfoque de igualdad de género debe basarse únicamente en varón y mujer. Y con la construcción social se está introduciendo factores, variables que escapan a lo de varón y mujer. Entonces, y sin embargo, este pilar de la demanda, en la primera instancia, ni se tocó. Claro, y en la segunda instancia, curioso, porque si recuerdan el análisis que hemos hecho hace un ratito, sí. La jueza sí dice que la identidad de género es parte del enfoque de género, pero luego viene el juez Cartolín y dice que no. Entonces, no nos conceden la parte de la consulta, pero sí nos conceden la parte de la identidad de género, al menos Cartolín, ¿no? Sí. Es lo curioso que está ocurriendo. Y Cristian, el tema de igualdad de género, identidad de género, enfoque de género, que además ha sido anunciado por el presidente, que va a ser hasta fin de año. Eso sí, antes de fin de año se va a implementar y ya se están dando leyes. Una de ellas, inclusive, trató de entrar en el tema de las facultades delegadas, pues mencionando algo que es un concepto nuevo, debe ser en la sociología, en la antropología y en el derecho, que es la familia democrática. Claro. Bueno, todas esas etiquetas que nosotros escuchamos, sí, como identidad de género, enfoque de género, igualdad de género, violencia de género, son términos propios de la ideología de género, ¿no? Es la aplicación sistemática, paulatina, gradual y total de un prisma que en realidad distorsiona la realidad, llamado o mal llamado enfoque, un enfoque de género, que trata de interpretar las realidades humanas, al ser humano, la relación política, Estado, ciudadano, a través de este enfoque, a través de este prisma ideológico que sería el género, lo cual, primero que todo, rechaza lo que somos. O sea, según la ideología de género no somos nada. El hombre y la mujer no son nada. No hay nada que tenga una esencia femenina. O sea, no existe la esencia de la mujer. No hay. La mujer no nace ni siquiera, llega a serlo. Entonces, esta ideología que ataca directamente al ser humano, como ser humano, es una ideología que rechaza la antropología y más bien pretende introducir una construcción sobre ella, lo cual no solamente afecta en la relación que puede ocurrir Estado-ciudadano, sino afecta a la comprensión misma del Estado, porque ya no está reglamentando o ya no está actuando para servicio al ciudadano, sino al revés, el ciudadano estaría ahora siendo modificado, reparado, mejorado a través de estos instrumentos ideológicos para lograr un fin, y sería un fin ideológico. Por esa razón es que es gravísimo, y no es la primera vez que ocurre en la historia, antes ya se han empleado etiquetas similares. Lo que nosotros proponemos a través de Con Mis Hijos No Te Metas y los diferentes colectivos como Padres en Acción, Pro Vida, Pro Familia, entre tantos, es que nos reconozcamos como lo que somos, seres humanos, hombres y mujeres, y nos respetemos por lo que somos. Todos tenemos dignidad, todos somos dignos, todos tenemos el mismo valor, y esto es el denominador común que existe entre toda la especie humana. Aquello que es tan básico, evidente y sencillo, aparentemente se ha convertido en una cuestión negativa. Por ejemplo, el día de ayer en el debate para la alcaldía de Lima, alguien dijo que iba a defender la familia natural, que ni siquiera es una creencia, es una realidad. La familia es un elemento natural. Pero el día de hoy, La República, el diario La República,
califica ese mensaje como homofóbico. O sea, en otras palabras, sostener lo que es evidente hoy en día está siendo descalificado como homofobia porque no se ajusta al prisma ideológico. Ahora, eso es en Perú. Quiero compartirles el caso de Ecuador. En Ecuador, hace poco, los portavoces del colectivo Con mis hijos no te metas, entre ellos un pastor, Fernando Lai, escribió un documento donde se redactó que ellos defienden la familia natural. Y por redactar ese párrafo que dice la familia natural, fue denunciado 8 veces, diciendo que esa declaración es inconstitucional, porque en Ecuador han modificado la constitución que dice que la familia no es un elemento natural, sino es una construcción político, social, cultural. Entonces, esta persona que ha expresado, como quien dice 2 más 2 es 4, o sea, un hecho evidente, hoy sufre las consecuencias penales, jurídicas, por simplemente declarar lo que es evidente. Ahora, en otros países seguramente esto podría llegar a más, no solamente a la prisión, sino finalmente al exterminio, porque eso es lo que toda ideología dirige. Es como que sea de noche, 10 de la noche, y alguien diga buenos días. Hola, buenos días. Claro. No, oye, está de noche. No, pues yo siento que está de día, buenos días. Claro. Ven, sírvete acá un sándwichito y con tu chicharrón y tu café con leche, porque hay que desayunar, son las 10 de la noche. Claro, es una cosa que entonces le diría, oye, estás loco, anda a ceder. Pero eso es, pues, poniéndolo en términos así, ahora, Reinaldo, lo que uno siente o piensa, ¿no? Yo quiero felicitar públicamente al colectivo Padres en Acción, porque ellos han tomado una acción importante no solamente para los peruanos, sino yo creo para la humanidad en sí, porque nosotros somos parte de la humanidad, y es hacer defensa jurídica, pública y política sobre nuestros derechos y lo que somos. Y no tenía la oportunidad de decirlo antes en las cámaras, pero hoy lo quiero decir gracias a Dios por colectivos como Padres en Acción, que continúan la batalla en otros aspectos como el jurídico. Y estamos convencidos que esta verdad eventualmente prevalecerá. Bueno, y la gente además se da cuenta, por eso es que sale a manifestarse en las calles. Ha pasado ya un poco más de un año, claro. ¿No es cierto? Y claro, es justo Con mis hijos no te metas se está convocando una marcha próxima el 15 de noviembre. Esa es primicia calentita. Claro, a raíz de la amenaza del presidente hacia todos los peruanos de imponer el Plan Nacional de Igualdad de Género que va a regir las políticas públicas en función al género por los próximos 5 años. Entonces estamos convocando un gran plantón que se hará finalmente frente al Ministerio de la Mujer, porque es ahí donde se estará elaborando este Plan Nacional de Igualdad de Género, pero previa convocatoria en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana y también en todo el Perú. Doctor Balmaceda, ¿por qué Padres en Acción sigue insistiendo en esta acción popular? Tomando en cuenta que los principales argumentos del gobierno y de las organizaciones que defienden todo esto del currículo escolar, del enfoque de género, dicen que es, inclusive gran sector de la prensa, y hay que decirlo, pues de los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, ¿no es así? Todos hablan de violencia de género, igualdad de género, atentados contra género. Como que si este plan fuera pues el gran motor para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia contra los llamados sectores vulnerables, la violencia en general. Bueno, primero quería agradecerle a Cristian y a Con mis hijos no te metas por las palabras que acaba de pronunciar Cristian, y a manifestarle además que nos sumaremos a esta plantón y marcha, excelente, por supuesto, y todos los grupos y colectivos pro vida y pro familia católicos que estamos ya coordinando una acción conjunta, estaremos ahí presentes, ¿no? Por supuesto. Y a tu pregunta, Reinaldo, sí. La insistencia es meramente respaldar las instituciones naturales, ¿no? Que además están recogidas en la Constitución, como el matrimonio y la familia.
Felizmente no ha ocurrido, como ha relatado Cristian hace un momento, en Ecuador, que nos han cambiado la Constitución. Para la Constitución peruana, la familia sigue siendo un instituto natural, artículo 4 de nuestra Constitución, ¿no? El matrimonio y la familia. Claro, no es un tema religioso, digamos, de doctrina religiosa, ¿no es así? No, en absoluto. O sea, es algún tema constitucional, un derecho, una mención constitucional que clarifica además cualquier interpretación que se pueda hacer. De acuerdo totalmente, pero yo todavía voy más atrás, ¿no? No solamente es constitucional en el sentido de que está recogido en una norma, porque entonces ocurre lo que está ocurriendo en Ecuador, nos cambian mañana la Constitución y entonces la familia ya no es natural. Ya no es natural. No es porque esté recogido en la Constitución, sino porque es en realidad, como dijo Cristian, antropológicamente hablando, es natural, ¿no? La familia, como esa conformación de dos personas de sexo distinto, con apertura a la vida, ¿no? Esta vida nueva, los hijos pueden venir o no venir, pero la apertura tiene que darse, es natural. En cambio, esta apertura a la vida es imposible que ocurra en dos personas del mismo sexo o en personas transexuales cuando se han operado las gónadas, por ejemplo. Por eso es que Padres en Acción insiste, porque estamos defendiendo la antropología, la naturaleza humana, ¿no? Y nos da pena que el Estado quiera confundir esta acción jurídica con acción política, ¿ok? Entonces, no es una cuestión de activismo político, es una cuestión que si el Estado quiere confundirlo, peor para él, pero para los padres de familia es una cuestión de derecho natural, ¿ok? De derechos humanos. Entonces, no puede haber contradicción ni conflicto entre los derechos humanos. O sea, no puede ser que yo por defender, como decía Cristian hace un momento, que la familia es natural, sea yo calificado como homofóbico o pueda ser sujeto de demandas o denuncias para acallarme. Sería totalmente absurdo. Pero ya está ocurriendo. Totalmente de Está acuerdo. ocurriendo en otros países, pues, donde ya el tema de género ya son leyes fuertes y que se aplican y que inclusive consideran sanciones para los que no los cumplen o las aceptan. Por eso es que yo pienso que este proyecto que se comentaba sobre las nuevas libertades religiosas puede ser parte de este paquete del enfoque de género o de ideología de género, como quiera llamarse. Para Padres en Acción es exactamente lo mismo, o sea que si el Estado quiere llamarle enfoque de género, perfecto, sigamos llamándole enfoque de género, ¿ok? Entonces, es lo mismo, es construir la religión del Estado. Soy yo el que te va a decir qué cosa está bien, qué cosa es discriminatorio, qué cosa no es discriminatorio. Y a eso te le sumas todo el paquete de normas, no solo de familia democrática, al cual luego salió el decreto legislativo 1443, que quita la frase familia democrática, pero sigue manteniendo el mismo concepto que tenía el 1408, el decreto legislativo 1408, exactamente igual, solamente quita la frase familia democrática, pero el concepto queda. Ese es un engaño, muchachos. Pero luego te vas, Reinaldo, más atrás y dices, la familia extendida ya no tiene potestad sobre los hijos de la pareja que se rompe, ya los abuelos o los tíos o los hermanos mayores de estos niños pequeños ya no pueden hacerse cargo. El nuevo tutor ahora es el Estado. Enfoque de género. Destruyes a la familia, destruyes los sexos, varón, mujer, y implantas el enfoque de género. Yo quiero complementar a lo que dice Justo, porque efectivamente esta ideología o este enfoque lo que pretende es, primero, invadir lo más íntimo, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra forma de expresarnos, descalificando ciertas creencias como homofóbicas, transfóbicas, eventualmente penalizándolo. Después, interviniendo en la familia misma. Se ha derogado la ley de fortalecimiento de la familia. Y ahora que está derogado, pretenden insertar esta noción de familias democráticas. Por ejemplo, ha ocurrido en Noruega, donde a través de denuncias, el Estado ha venido y ha secuestrado a los hijos, diciendo que los padres no son aptos para criarlo porque son homofóbicos. Entonces ellos, en nombre de la democracia instaurada en la familia, les han arrebatado a sus propios hijos. O sea, esto es algo que ya ocurre en Alemania, ocurre en Noruega, y son casos tristes. Es más, hay todo un resurgimiento actualmente en Noruega, porque se estima que son 3 niños por semana que son retirados de sus hogares, de la custodia de sus padres, a través del concepto de familias democráticas. O sea, ese es el segundo paso. Tercero, ahora ya no le basta meterse con tu pensamiento, con tu expresión, con tu familia, con el colegio. Ahora es necesario introducirse en la iglesia.
Ahora el Estado Para va a tener reglamentarla desde afuera. alcances teológicos, le va a decir cómo una iglesia se debe de formar. Dice si hay, o sea, con esta nueva propuesta del congresista Pianto, pretenden decir que no puede haber iglesias que tengan una forma abusiva, autoritaria o que vaya contra los derechos de las personas, y que esa reglamentación va a estar a cargo de nada más ni nada menos que el Ministerio de Justicia. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una iglesia cristiana, que seguimos pues, Cristo es la cabeza, la autoridad, Él es el autor de nuestros derechos, cómo podría ser democrática si la verdad no procede de los hombres bajo esta cosmovisión cristiana? Pero aún más allá de... O sea, es impresionante. Claro. La mayoría no determina qué cosa es verdad y qué cosa es Claro. mentira. Claro, la mayoría, Exacto. claro. Y además, uno va a una iglesia, a una confesión, a un culto, a una reunión, pues voluntariamente, y tiene derecho a creer en lo que pues está escuchando, ¿no es cierto? Es la libertad de cada uno, y es algo fundamental, o sea, básico para la convivencia y el respeto a los demás. Y justo quería llegar a la conclusión, antes Sí. que se vaya la idea. Sí. Toda ideología se caracteriza por lo siguiente, porque inserta una idea en nombre de un colectivo. Por ejemplo, el fascismo en nombre del Estado, el nazismo en nombre de la raza, el comunismo en nombre de la clase social, y ahora el género, ¿no? La ideología de género en nombre del género, la teoría de género, para eliminar los derechos y las libertades individuales. O sea, una ideología impone un pensamiento colectivo para erradicar la individualidad. Y a lo largo de la historia, toda ideología colectiva que elimina o desconoce o persigue o encarcela o extermina las individualidades que no son acorde de esta ideología, han tenido millones de muertes. Millones. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a detectar y a rápidamente poder darnos cuenta de los síntomas de esas ideologías. En el caso del Perú, el género. Sí, ahora, perdón, pero digamos que el argumento en contra, o lo que acabo de ver, por ejemplo, en un tuit, me parece el congresista Bruce, dice, claro, ¿qué es la familia natural? ¿Qué es la familia original, si se quiere? ¿Acaso no hay familias con un solo padre, es decir, o padre o madre, o con ausencias, ¿no es cierto?, de uno de los integrantes? Esas familias no hay que reconocerlas, no forman parte de la familia natural. ¿Qué diría Sí, Justo? termino con la idea de Cristian, Sí. y es que, claro, es que este es un marxismo, es el marxismo cultural, es un socialismo, es un colectivismo que lo que pretende precisamente es anular las individualidades, los individualismos. La persona como individuo lo pretende borrar y pretende hacer una masa, ¿ok? Pero ni siquiera en la teoría de género esto se puede sostener, porque ni siquiera hay una constante o algo estable en ellos, algo estable. Pero ¿cómo que ni siquiera en la teoría de género se puede sostener las mismas posiciones de ellos? Porque el género fluido, que es el género que a mí me encanta poner como ejemplo, sí. o sea, ni siquiera hay una permanencia, una estabilidad en el cambio. Claro, pero hay que género explicar fluido, qué es el género fluido. Resulta que cuando uno habla de género, habla de más de 100 géneros. Algunos dicen 131, otros 147, pero la cosa sigue aumentándose, lo cual me parece sumamente interesante. Pero hay uno que se llama género fluido. ¿Qué es el género fluido? bueno, es Doctor la autopercepción de que yo no tengo nada definido en la mañana, aunque lo defina, lo escoja para ser algo en la mañana, pero en la tarde, en la noche, puedo cambiar a otra cosa, al opuesto, o a una tercera, cuarta, quinta, sexta situación o posición. Tiene 131 o 147 Opciones, para escoger, ¿no? así es. Bueno, es bien fluido el tema, ¿no? Es por eso, acá viene lo grave, porque si alguien, por ejemplo, dice, está en contra de los transexuales porque personifican una identidad falsa, le llaman transfóbico. Y yo me pregunto entonces, ¿cómo le dirías ahora a los pedosexuales? Que es el término propio que usan los nuevos pedófilos. Entonces, ¿qué? ¿Somos pedofóbicos y estamos en contra de la pedofilia? De ninguna forma. Pero con la misma lógica que descalifican a los detractores de la transexualidad como transfóbicos, van a poder descalificar a los detractores de la pedofilia como pedofóbicos. Y esto es algo que es triste porque son estratagemas para amordazar la crítica. Y uno, ahora, bajo esta óptica de género, está obligado a ser cómplice
porque si no, es acusado. Y hay que decirlo, porque para eso pues sirven estos programas, para poder ir escarbando y viendo lo que es la realidad. La noticia que ha pasado desapercibida para muchos, pero que ya está comenzando a conocerse porque los grandes medios no los tocan, ¿no es cierto? Los llamados grandes, la verdad, porque ahora hay muchos que están cubriendo todos los espacios para que la gente se pueda informar. Y Cristian es un conocedor, bueno, ustedes dos, de lo que está sucediendo en el mundo de este enfoque de género, y es que en Francia se acaba de prácticamente legalizar la pedofilia, que es las relaciones sexuales con niños. ¿Cómo es así? Mira, hay una corriente en el mundo que pretende separar la pedofilia de la pederastía, diciendo que el pederasta es quien viola sexualmente al niño, pero el pedófilo es quien le hace el amor con su consentimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo un niño va a poder consentir si es menor de edad? No están las facultades plenas para poder decidir, es inimputable. Pero ahora con la corriente de la ideología de género que habla de los derechos sexuales de los niños, entonces ahora el niño tiene derecho a ejercer su sexualidad de manera plena y responsable, como lo quisieron poner acá en el Currículo Nacional de Educación. Correcto. Cuando estuvo Saavedra y Marilu Martins. Entonces ahora el niño o la niña va a poder consentir las relaciones sexuales con un adulto, y el adulto ya no podrá ser acusado de pederasta, porque está el niño ejerciendo su libertad sexual. Ese tipo de estratagemas lo que evidencia es que se certifica lo que siempre hemos advertido. Lo que explica Cristian se ha impuesto en Chile con la denominada teoría de la autonomía progresiva de la voluntad del niño. A mí me gustan esas frases, porque realmente son una creación más. La autonomía progresiva de la voluntad del niño. La autonomía progresiva de la voluntad del niño, lo que significa que usted puede tener relaciones con un niño como sea. Correcto. ¿Y cómo se está manifestando la entrada de esta teoría en Perú? Que hace poco también se derogó en el Perú el derecho que tenemos los padres bajo la patria potestad de corregir a los hijos. Entonces, poco a poco, nominan solamente la idea de familia extendida. ¿Qué vamos a hacer con los niños de los padres que se pelean? ¿Qué pasa con los abuelos, los hermanos mayores, los tíos, los primos, etcétera? Desaparecen de la escena, la tutela ahora la tiene el Estado. Y luego, en los padres de familia, les están quitando el derecho a corregir. Ya no puedes corregir a tu hijo cuando tiene algún capricho, hace algún berrinche, o para dirigir su proceso educativo, ¿ok? Entonces, poco a poco se empieza a construir la idea de la autonomía progresiva. Si yo evito que el padre pueda corregir, pueda dirigir, y ya no te puedo corregir, el niño, el adolescente va a poder empezar a tomar sus decisiones solo, sin que el padre corrija, ¿ok? Entonces, poco a poco se empieza a destruir en Perú, ante la pregunta inicial de la imposición de esta política nacional de igualdad de género a finales de año, es que poco a poco lo están haciendo, Reinaldo, sin usar la palabra género, sin usar la palabra enfoque de género o la frase enfoque de género, poco a poco lo están haciendo y nadie está diciendo nada ni haciendo nada en contrario. Y es por eso que Padres en Acción, en interpretación de esta pregunta, este temor de los padres de familia, temor además sobre cosas ciertas, presentaron esta acción popular contra todo esto que se quiere introducir en el currículo escolar. Ahora, doctor Justo, el doctor Cartolín ha emitido ese fallo que no es ni a favor de los que están, de los dos votos a favor, ni a favor de los dos votos en contra, ni el primer voto singular. Este sería un segundo voto singular, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, primero, todavía no es oficial el voto del doctor Cartolín. Todavía no ha sido publicado, ¿no? Correcto. No, es que ni siquiera ha ocurrido algo súper raro en esta historia. Ninguno de los 5 primeros votos fue publicado. Ninguno. Y no tiene por qué publicarse. Ah, no deberían serlo. No, entonces ha sucedido algo curioso con el voto del doctor Cartolín, que se colgó en la página web en abierto. Y luego lo retiraron. Y luego el mismo día, pero más tarde, fue retirado. Eso es bastante extraño. Pero bueno, felizmente los pudimos bajar, los que pudimos entrar a la web y bajarlo. Por lo tanto, estaremos atentos a la hora en que nos comuniquen que el voto ha sido emitido formalmente, y como no se suma a ninguno de los otros, hay que llamar a un séptimo juez. Es la notificación que estamos esperando.
pero estamos ya alerta por si lo que se colgó en la web es cambiado o no es cambiado. Y claro, hay que verlo. Hay que verlo y luego esperar a que todavía falta que hagan esa comunicación de convocatoria al séptimo juez y es ahí cuando ya formalmente el voto se ha emitido. Constará en el expediente claro, y podemos ir a leerlo por Claro. primera vez, el voto oficial del doctor Cartolín. Entonces, ahí recién, cuando llamen al séptimo, es que el voto se ha depositado en el expediente. Y eso falta, todavía ni siquiera llaman. Ahora, ¿Ok? digamos, ¿hasta cuántos jueces más van a llamar? Hasta que alguien tenga 4 votos. Lo curioso es que había solo 3 posiciones, pero se ha agregado una cuarta. No es que el sexto juez tenía que adherirse obligatoriamente a una de estas 3, no, sino que el juez Cartolín ha originado una cuarta posición y los jueces que vengan pueden originar una quinta, una sexta, o sumarse a las que ya están. O sea, puede haber un juego temporal bastante inconveniente para los intereses de los padres de familia. ¿Ok? Y aquí quiero decir algo, Reinaldo. Es el Ministerio de Educación el responsable de imprimir los libros. Y como, A ese tema yo quería ver, pero dilo, por favor. sí, lo que pasa es que la sentencia de primera instancia solamente anula el enfoque de género en el párrafo ideologizado de la construcción social. No, y se cuidan mucho en decir que no se ha anulado todo el enfoque de género. Con lo cual, solamente, ¿qué queda del enfoque de género? En que hay igualdad de oportunidades entre varón y mujer. Eso es lo que queda. Se anula lo de la construcción social. Entonces, el ministro de Educación de turno ahora podría imprimir los libros para proveer a todos los niños de colegios públicos de los libros necesarios bajo la idea de que el enfoque de género es igualdad de oportunidades entre varón y mujer. ¿Y quién se opone a esto? Nadie. Y además es lo que los ministros Saavedra y Martens, y además también, el ministro Alfaro, ha repetido constantemente que el enfoque de género es igualdad de oportunidades entre varón y mujer. Por lo tanto, no tiene sentido no imprimir, porque lo que ha creado del enfoque de género es la igualdad de oportunidades entre varón y mujer. Con lo cual ustedes están de acuerdo. Por supuesto. Lo que no estamos de acuerdo es que se le puede enseñar al niño que él se construye socialmente, que él, como dijo Cristian, somos una tabla rasa. No nacemos nulos, sin ninguna determinación sexual, escoge tú. O que tus padres escojan por ahora y luego ya tú verás si cambias, y etcétera, etcétera. Pero hablando más de enfoque de género, gracias Justo. Acaba de salir, no recuerdo en qué país, que ahora los niños nacen neutros, ¿no es así? Claro, mira, en el caso de Nueva York... En Nueva York. Se ha dado, curiosamente, el registro de un bebé... Pero es una locura, ¿no? Bueno, ¿sabe qué cosa? Mire, ya entramos en un tema, pues, tan fuera de la... o sea, tan en contra del sentido común, tan en contra de la inteligencia, pero bueno, perdóname. Bueno, no hay por qué. Es que nos podemos conversar de esto y uno tiene que, después de esta conversación, volver, ¿no es cierto?, al sentido común, a la realidad. Pero, sí, hombre. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Nueva York? Se ha dado el caso de que se ha inscrito un niño en su partida de nacimiento con su nombre, pero con un sexo que no es ni masculino ni femenino, ni hombre ni mujer, sino sexo X, género X. En otras palabras... Es un niño, ¿no? Sí, pero no sé... Es un niño, biológicamente y ante la realidad, pero jurídicamente o ante el Estado es un X. Ese es el tema. O sea, además, la noticia ni siquiera da el dato de que sea intersexual, de que hay algún problema con los genitales externos o internos. No, simplemente por decisión de los padres, género X. Es un X, lo cual atenta contra la identidad humana. Claro. O sea, no es que solamente atenta con ese niño, atenta contra toda la especie humana, porque se está atentando contra la humanidad en sí. Ahora, ¿qué ha pasado? Esto en Inglaterra se ha venido generando no solamente en la inscripción de sus registros, sino en los colegios, y esto ha generado que en este año se ha incrementado a 2.496% los casos de terapias o cambios de sexo, solicitudes de cambio de sexo en niños. Ahora, felizmente, hace poco el ministro de Educación británico, Damian Hinds, ha dicho que va a revisar esas materias que se llaman estudios de género que se le daba a los niños, porque lo que ha hecho es más bien desorientarlos. Y me gusta la frase, cómo lo ha puesto, ¿no? Diciendo que los estudios de género impartidos a niños es una fuente de desorientación. Y bueno, si Inglaterra va a revisar, saludamos esto, pero no solamente Inglaterra, Nueva York y en todos los países del mundo. Erradicar la ideología de género es un imperativo moral para todos.
los que creemos en la justicia y en la verdad. No es algo, ni siquiera es algo opcional, es un imperativo moral, porque o todos somos iguales en valor y en dignidad, o algunos somos más dignos que otros. Y lo segundo es falso, todos somos iguales en valor y en dignidad, y todos merecemos vivir y merecemos un respeto a lo que somos intrínsecamente, inherentemente. Y esa ideología lo único que hace es atentar contra la dignidad humana, contra nuestra identidad, contra la esencia misma de lo que somos. Estamos ya en los instantes finales de este programa y yo quería un poco ya, digamos, hacer una conclusión. Con respecto a la demanda de Padres de Nación, ya sabemos de que que pueden ir sumándose jueces y pueden ir, digamos, sumando también votos independientes, Distintos. digamos, ¿no? Es. No, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, Nuevos. ¿no es cierto? Nuevos. Claro, y claro, algunos dicen sí, positivo en cuanto a igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, y, bueno, tantas cosas, pero ¿y qué pasa ahora con los libros? Porque el Ministerio de Educación debería imprimir, y uno de los argumentos que hizo el procurador que dijo el procurador es que hey, necesitamos imprimir los libros, esto nos impide, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución allí? Es una falacia grave de parte del Ministerio de Educación y del Procurador de Asuntos Constitucionales del Estado, porque este juicio no está impidiendo que se imprima. Este juicio o la medida cautelar impide que se imprima con contenido ideologizado. Ok, qué gracioso. E impide la capacitación ideologizada. Pero no se impide la capacitación en igualdad de oportunidades entre varón y mujer o imprimir libros bajo el criterio de igualdad entre varón y mujer. Podríamos decir que impriman los libros de acuerdo a la Ley General de Educación, Por supuesto. a la Constitución, Correcto. a lo que ha estado siempre, A la ciencia. a la ciencia, pues sobre todo a la ciencia, Así es. porque uno envía a sus niños a la escuela para que les enseñen ciencia, 1 más 1, Pero 2. la desidia que está demostrando el Ministerio de Educación ahora da cuenta de que lo que se quiere precisamente es que este párrafo conste también en los libros, porque si no imprimirían. Pero no, hay una manía de que todo tiene que estar completo, si no, no imprimo. Una obsesión. Así es, y en lo que no está pudiéndose imprimir está la ideologización, y eso es lo que no quiere imprimirse sin eso. Imprime y luego ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Y cuál es la fuerza, Cristian? ¿Qué es lo que ha llevado al gobierno a este punto? Bueno, es un enigma esa pregunta, ¿no? Sí, claro. Es un misterio. ¿Qué ha sido lo que ha inducido al actual presidente Vizcarra a renunciar a su deber y su obligación, que es gobernar para los peruanos, y en vez de eso decidirse a gobernar para las ideologías, ¿no? Y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso. Sí, claro, ha renunciado a ese mandato y ha adoptado otro mandato, que es más bien imponer políticas públicas que contradicen la propia Constitución y las libertades y los derechos de los peruanos. Pero más allá de qué es lo que haya motivado este cambio o esta actuación en el actual presidente, lo importante es que estas situaciones siempre van a ocurrir porque estamos en la tierra, ¿no? En la tierra va a haber hay maldad. Pero cuando hay esas situaciones de maldad que se camuflan de forma astuta y de forma inteligente aparentemente, un ciudadano tiene que tomar conciencia y tiene que tomar una decisión. Nosotros no podemos vivir nuestra vida como espectadores. Somos protagonistas de la historia y somos protagonistas del cambio en nuestro país. Es por eso que nosotros nos levantamos con firmeza, con convicción y sobre todo con determinación inquebrantable, como ha sucedido también o está sucediendo ahora en Brasil. Los padres de familia han venido dando esta batalla con una contundencia tal que ahora hay un presidente a punto de ganar en 6 días las elecciones, Jair Bolsonaro, que ha prometido de ser presidente erradicar el enfoque de género de todo el Estado brasileño. Y por haber dicho eso, los medios lo están destrozando. No, solamente eso, Reirán. Pero la gente sigue igual apoyándolo. Sube la tendencia, sube su tendencia. Qué bueno fuera que solamente los medios lo han acuchillado, Lo lo han han querido acuchillado. matar, porque representa una amenaza a la imposición de esta ideología. Pero felizmente hay alguien que es quien decide sobre la vida y la muerte y ha decidido que viva un tiempo más.
Bien, Justo Balmaceda y Cristian Rosas, gracias por estar con nosotros. Gracias, y por Reinaldo. habernos ilustrado. Es algo que todos debemos conocer y tomar una decisión. Y bueno, estabas diciendo que el 15 de noviembre... Bueno, no se olviden, el 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, el punto de encuentro para el plantón multitudinario frente al Ministerio de la Mujer y también en todo el Perú. Así que estaremos pendientes en las diferentes ciudades, esperamos repetir la misma ruta de la marcha el 4 de marzo y esto será el inicio de una secuencia de acciones que como peruanos libres tomaremos para hacer respetar nuestros derechos y libertades. Gracias, doctor Justo De Balmaceda. nada, Reinaldo, muchas gracias. Cuando quieras. Sí, muy bien. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Les habló Reinaldo Aragón. Hasta la próxima.